Bueno gente, cuarto video diario, el canal va reviviendo. Antes de empezar recuerden lo de las membresías, y sin nada más que decir comencemos. Capítulo 9. Parkour. Shouta nunca había entendido el atractivo de los bares. Suponía que Yamada o Shirakumo probablemente le habrían arrastrado con ellos cuando tuvieran edad suficiente, si realmente hubieran montado su propia agencia como siempre habían planeado, pero, bueno, Shouta pensaba que era irracional adormecer los sentidos con alcohol y música a todo volumen cuando había trabajo que hacer. Que era lo que le traía aquí, con vistas al distrito de bares, mientras los fiesteros disfrutaban de la vida nocturna. Amplifier solo había estado enfermo 1 o 2 días, pero como el último incidente había sido en su territorio, Shouta le había pedido permiso para quedarse y buscar pistas. Llevaba casi 2 semanas rondando por allí y, aunque había conseguido encontrar algunos pequeños traficantes, no se había producido ningún otro incidente importante. Shouta oyó la voz de Amplifier resonando desde unas calles más allá, suspiró y echó a correr en esa dirección. Probablemente no era nada que ella no pudiera manejar, pero él podría echar una mano mientras no tuviera ninguna pista propia que perseguir. Sin embargo, al acercarse a la pelea, casi se detiene sorprendido. No era el único que había aparecido en la pelea. Agazapado en la azotea, con los ojos clavados en la pelea de abajo, estaba Viridian. El chico tenía un pequeño cuaderno y Shouta se preguntó cómo podía ver lo que estaba escribiendo en la escasa luz. No podía ser bueno para sus ojos. También pudo ver que el chico movía los labios, así que probablemente murmuraba algo, pero las palabras quedaban ahogadas por el sonido de la peculiaridad de Amplifier. Al parecer, el chico también había conseguido más equipo, lo que alivió en parte la preocupación de Shouta de que Viridian no pudiera defenderse. Había añadido un cinturón a su traje, que sujetaba su lata y un par de palos. Con suerte eran más duraderos que los que había intentado usar la última vez que Shouta se había topado con él. También había un tirachinas colgando de una de las trabillas, y Shouta sintió satisfecho. Al menos el chico tenía suficiente sentido común para cubrir sus defensas de largo alcance. Decidió que ya había observado lo suficiente, que debía ser que Viridian le diera una visión general de la situación, ya que lo más probable era que él hubiera sido quien llevó a Amplifier a la pelea en primer lugar. ¿Necesita ayuda? Viridian chilló y apretó su cuaderno contra el pecho mientras se daba la vuelta con pánico en los ojos. Shouta resopló. ¿En serio, chico? Pensaba que un vigilante tendría más conocimiento de la situación. ¿Cómo te las arreglas para olfatear los crímenes también si ni siquiera podías saber que yo estaba detrás de ti? Bueno, señor Eraseread, usted es uno de los héroes más sigilosos que hay, y el Kirk de Amplifier se basa en el volumen, así que probablemente usó su Kirk para cubrir su propio acercamiento, a menos que eso no fuera lo que estaba tratando de hacer, pero de nuevo, supongo que estaba un poco distraído viendo la pelea y griega. Shouta puso los ojos en blanco mientras se acercaba al borde del tejado y miraba hacia abajo. Amplifier había dejado de gritar y parecía estar consolando a la víctima mientras un grupo de matones se debatía débilmente en el suelo. ¿La llevaste hasta este? Viridian asintió frenéticamente. Los tipos estaban borrachos y no quería que hicieran daño a esa chica porque estaba sola y realmente no me gustaba la forma en que la miraban y griega. Shouta cortó la divagación del chico. Buen trabajo, chico. Viridian le dedicó una sonrisa brillante, como si Shouta le hubiera felicitado por salvar al mundo y no solo a una chica, y prácticamente empezó a vibrar de emoción. Gracias, señor Eraseread. Como dije antes, chico, es solo Eraser. Oh, la cara de Viridian se descompuso y Shouta esperó estar imaginando el brillo de las lágrimas tras sus gafas. Lo siento, Eraser. No es para tanto, chico. En serio, no había esperado que Viridian se emocionara tanto. ¿Qué le pasaba al chico? En realidad no había hecho nada malo. Bueno, no lo había hecho si Shouta ignoraba todo el asunto del vigilante, pero en realidad no había nada malo en llamarle por su nombre completo de héroe. Entonces, ¿por qué una simple corrección había sido suficiente para hacer llorar al chico? Tal vez debería cambiar de tema. Entonces, ¿qué estabas escribiendo? Viridian escondió rápidamente el cuaderno en una de las bolsas de su cinturón. Oh, nada.
Shouta le lanzó una mirada poco impresionada. ¿De verdad, chico? Si vas a mentir, al menos inventa una excusa mejor. A ver. De verdad que no es nada. Shouta levantó una ceja. Es que, mis notas son tontas y un poco embarazosas. Murmuró finalmente Viridian. Son solo algunas reflexiones sobre el combate para poder averiguar qué estaba haciendo Amplifier y quizá hacer algo parecido en el futuro. Quiero decir, no es nada especial, sé que es un poco espeluznante. Shouta enarcó una ceja y le dijo, estás aprendiendo con el ejemplo, eso es inteligente. Ojalá mis alumnos tuvieran la mitad de ganas. Viridian levantó la cabeza y miró a Shouta con los ojos muy abiertos. ¿Eres profesor? Shouta resopló. Sí, expulso mocosos en la UA. Quizás si te mantuvieras alejado de las calles, podrías estar en mi clase dentro de unos años. Viridian miró al suelo y empezó a juguetear con las mangas de su sudadera con capucha. ¿Das clase a los alumnos del curso de héroes? Sí, Shouta miró a Viridian con curiosidad. Enseño a los de primer año. Entonces no estaré en tu clase. Viridian negó con la cabeza. Yo no puedo ser un héroe. ¿Por qué? Adiós, Eraser. Hasta luego. Viridian empezó a bajar por la escalera de incendios, aunque los tejados estaban lo bastante cerca como para que le resultara más fácil alejarse haciendo parkour. Shouta pensó rápido y envolvió su arma de captura alrededor de una de las muñecas de Viridian. Él se detuvo y Shouta pudo sentir lo fuerte que estaba temblando solo por la forma en que su arma de captura se movía. Chico, ¿no sabes parkour? Parkour. Shouta puso los ojos en blanco. Sí chico, parkour. Ya sabes, correr por los tejados sin morir. Es bastante esencial en esta línea de trabajo. Viridian había empezado a juguetear con sus mangas de nuevo en cuanto Shouta liberó la tensión de su arma. Yo no. Quiero decir, supongo que lo he considerado, pero nunca he aprendido realmente, así que, no. Shouta suspiró. Sígueme. Se dirigió hacia la escalera de incendios, saludando a Amplifier al pasar junto a ella, y se alegró cuando vio que Viridian había empezado a seguirle. Realmente debería estar trabajando en la búsqueda de pistas, pero no parecía que nadie más fuera a poner de su parte para asegurarse de que este chico no muriera. No tardaron mucho en llegar a un parque de patinaje, unas calles más allá. Estaba prácticamente abandonado a esas horas de la noche, salvo por unos cuantos vagabundos y traficantes de drogas, pero mientras les dejaran en paz, Shouta no iba a preocuparse por ellos. Se dio la vuelta, obligando a Viridian a detenerse rápidamente para evitar chocar con él. Muy bien, lo primero es lo primero, tienes que aprender a caer. Creía que el objetivo del parkour era no caerse. Shouta lo fulminó con la mirada. No. El objetivo es no hacerte daño cuando te caes. Siempre te vas a caer, sobre todo al principio, y por eso hay que empezar poco a poco. Señaló el parque. Lugares como este son un buen sitio para practicar al principio porque no tienes dónde caerte. Esta noche, sin embargo, solo voy a enseñarte a rodar. ¿Tú vas a enseñarme? Shouta puso los ojos en blanco. Sí, chico, voy a enseñarte. Si no, ¿por qué te habría traído aquí? Viridian se encogió de hombros. ¿Para arrestarme? Shouta volvió a suspirar. Esta noche no, chico. Un hecho poco conocido es que los héroes, especialmente los clandestinos como yo, a menudo preferimos trabajar con los vigilantes que contra ellos. Si te pones demasiado violento te vuelves villano, eso cambiará muy rápido, pero por ahora, estamos bien. No se lo digas a la policía, están un poco molestos con todo esto. Muy bien, ahora como dije, siempre vas a caer. Rodar es una buena manera de asegurarse de que su impulso se disipa poco a poco por lo que no hace daño a su cuerpo. No te haces daño moviéndote rápido, te haces daño cuando dejas de moverte de repente. Eso hizo que Viridian soltara una risita, lo que Shouta decidió contar como una victoria, teniendo en cuenta que antes había hecho llorar al chico. No vamos a empezar desde lo alto de una pared, ahora mismo no estás preparado para eso, pero mírame. Viridian gritó mientras Shouta se lanzaba hacia el suelo, metiendo colocó su brazo debajo de él para que rodara sobre su hombro y aterrizara de nuevo sobre sus pies. Eso es un giro básico. Ahora vamos despacio y te lo explicaré.
Shouta pasó la siguiente hora enseñando al chico algunos de los movimientos básicos del parkour y dándole algunos ejercicios que le darían una base decente. Era obvio que el chico no estaba acostumbrado al movimiento, pero aprendía bastante rápido, todo se ha dicho. De vez en cuando, Viridian se detenía a ajustar las herramientas de su cinturón para que el peso no le estorbara, o sacaba su cuaderno y anotaba algo antes de volver a guardarlo. Shouta no pudo evitar sentir un poco de curiosidad al respecto, aunque el chico le había dicho que no era nada. Tú también debes tomar notas sobre los villanos, dijo Shouta cuando Viridian volvió a coger su cuaderno después de que Shouta le hubiera enseñado un nuevo movimiento. Tomar notas de los héroes está bien, así puedes aprender lo que hacen, pero saber lo que hacen los villanos es posiblemente más importante. Viridian terminó de escribir lo que iba a hacer y volvió a guardar el cuaderno en su cinturón, pero no luchas contra villanos repetidos todo el tiempo, y todos tienen peculiaridades únicas. ¿Por qué importa cómo lucha un villano en particular? Piénsalo, chico. Shouta se sentó en una de las paredes bajas e hizo un gesto a Viridian para que se sentara a su lado. Sí, puede que no vuelvas a encontrarte con esa peculiaridad exacta, pero fíjate en Present Mickey Amplifier. Puede que sus peculiaridades no sean idénticas, pero son lo bastante parecidos como para que lo que funcione contra uno pueda funcionar contra otro. Viridian dijo lentamente. Así que cuanto más entienda las peculiaridades de los distintos villanos, más estrategias tendré preparadas para luchar. Shouta sintió. Al menos el niño problemático era rápido con los pies. No es que Shouta no lo supiera ya, teniendo en cuenta que había ganado su primer combate literalmente con basura. También mejorarás buscando debilidades. Ahora mismo, como intentas emular a los héroes, buscas automáticamente los puntos fuertes de la gente, cuando en realidad deberías centrarte en sus debilidades. Viridian había vuelto a sacar su cuaderno y, al parecer, estaba tomando notas de todo lo que decía Shouta. Ahora sí que deseaba que el chico fuera uno de sus alumnos. Shouta miró su reloj y se levantó. Será mejor que te vayas a la cama, chico, ¿no tienes clase mañana? El entusiasmo que Viridian había mostrado momentos antes desapareció cuando el chico pareció encogerse sobre sí mismo, casi como si intentara convertirse en un blanco más pequeño. ¿Por qué? Buenas noches, Eraser. Gracias por tu ayuda. Siento haberte molestado. Estuvo a punto de impedir que el chico saliera corriendo de nuevo, pero cuando se dio cuenta de que Viridian iba a correr, ya estaba doblando la esquina. Maldita sea, sabía que el chico era rápido, pero en serio. Suspiró y volvió a los tejados. Había perdido algo de tiempo, pero no podía arrepentirse. Después de todo, un par de botas más en el suelo no hacían daño, ¿no? Capítulo 10, no mueras. ¿Cómo se metía Shouta en estas situaciones? Ese mismo día se había producido un ataque de un villano de nivel superior, así que estaba haciendo la ronda, investigando a todos los traficantes de gatillo fácil que conocía para intentar conseguir alguna pista mientras la policía intentaba averiguar la identidad del pobre tipo. Los primeros habían sido justo lo que esperaba, pero este último se había disparado en cuanto Aizawa empezó a hacer preguntas y ahora estaba intentando averiguar cómo alejar a este tipo de las zonas pobladas. Y era de tipo mutante, así que ahí estaba eso. El traficante tenía una peculiaridad heteromórfica de tipo cangrejo, que no había sido gran cosa cuando su piel era solo un poco más duradera y tenía un par de brazos extra, pero ahora su piel se había endurecido hasta convertirse en un caparazón blindado y sus manos se habían transformado en afiladas garras y Shouta no podía borrarlo. Hasta ahora, se había limitado a esquivar todos los ataques del villano y esperar a que se le pasara el efecto. Sin embargo, esta tanda debía de ser más potente que la mayoría, porque ya llevaban 10 minutos haciendo este baile y el tipo ni siquiera se había quedado sin aliento. Los ataques furtivos eran mucho más efectivos, no es que no pudiera librar batallas prolongadas, pero no los prefería por varias razones. Una de ellas era que cuanto más tiempo luchaba, más probabilidades tenía de parpadear y perderse algo importante, como que una de las pinzas se extendiera y se enredara en su arma de captura.
En cuestión de segundos, el cangrejo villano había conseguido girar sus garras de tal forma que Shouta estaba enredado en su propia arma y tenía las manos inmovilizadas a los lados. Maldita sea. Si salía con vida de esta, Tsukauchi nunca le dejaría olvidar esto. El villano le sonreía mientras apretaba gradualmente el arma hasta que Shouta no podía respirar, y luego la apretaba un poco más. De repente, Shouta sintió que algo pasaba zumbando por encima de su cabeza y golpeaba al villano justo entre los ojos, haciéndole tambalearse hacia atrás y aflojar el agarre del arma de captura. Shouta jadeó y trató de recuperar el arma, pero el villano ya se había recuperado. Maldiciendo, buscó su cuchillo para cortar el arma justo cuando su oponente se movía para tensar de nuevo el lazo. De repente, el villano gritó de dolor y se apretó los ojos. Shouta no perdió el tiempo, cortó el arma de las garras del villano y dio un paso atrás para recuperar el aliento. Ahora que no estaba a punto de morir, miró a un lado para ver quién le había ayudado, solo para ver a Viridian temblando a su lado con su onda aún preparada. La expresión del chico estaba congelada a medio camino entre la determinación y el terror, algo de lo que Shouta probablemente se habría reído en cualquier otra situación. «Vete de aquí, chico», gritó Shouta. «Este tipo tiene el trigger, está fuera de tu alcance». Izuku sabía que debía escuchar era cereal. Este tipo era mucho más grande que la mayoría de los peces pequeños que había conseguido derribar él solo. Incluso Eraser estaba teniendo problemas con él. Pero eso era exactamente por lo que Izuku sabía que no podía irse. Si se marchaba, aunque fuera a buscar a otro héroe, existía la posibilidad de que Eraseread estuviera muerto para cuando él regresara, y no podría vivir consigo mismo si eso ocurriera. Además, no es como si estuviera corriendo un gran riesgo luchando contra este tipo. Eraseread sería capaz de salvar a mucha más gente que Izuku si sobrevivía a esta lucha, y era un héroe que aún sería capaz de luchar para salir incluso si el villano mataba a Izuku. Por eso Izuku no dudó en correr hacia adelante, ignorando los gritos de Eraser a sus espaldas, mientras cambiaba su onda por sus tuberías. Si solo uno de ellos podía sobrevivir a esta pelea, Izuku tenía que asegurarse de que fuera Eraser y no un inútil Deku como él. Izuku solo esperaba poder distraer al villano el tiempo suficiente para que Eraseread lo derrotara. Antes había estado apuntando a los ojos del villano para conseguir que soltara a su víctima, pero la puntería de Izuku aún no era muy buena y le había costado varios intentos, por lo que había decidido cambiar al cuerpo a cuerpo. Además, no creía que sus canicas sirvieran de mucho contra la coraza del villano, de todos modos. No sabía si sus tuberías servirían de mucho más, pero al menos eran más fáciles de apuntar. Intentó repasar lo que sabía sobre los cangrejos mientras se acercaba, pero no se le ocurría ningún punto débil evidente, excepto quizá las articulaciones. Incluso si la piel del tipo estaba endurecida en forma de caparazón, tenía que haber grietas en ella para que pudiera moverse, e Izuku había visto suficientes figuras de acción romperse por las articulaciones como para saber lo frágiles que eran. Bajó ambas tuberías sobre el pliegue de uno de los brazos del villano, esperando acertar, y tuvo que agacharse rápidamente cuando una de las garras se dirigió hacia su cabeza. Rodó como Eraser le había enseñado y se puso de pie para ver el brazo al que había apuntado colgando un poco más flojo. Eraser. Apunta a las articulaciones. Oyó que Eraser volvía a gritarle algo, pero se concentró en volver a correr hacia adelante y golpear una de las rodillas del villano. Si tan solo pudiera disminuir su movilidad. Se apartó rodando mientras el villano tropezaba y miró para ver que Eraser había enrollado su arma de captura alrededor de uno de los brazos del villano y lo había utilizado como palanca para impulsarse y patear las caderas del villano. ¡Genial! El único problema era que, aunque el villano se había desplomado en el suelo por la fuerza combinada de los ataques de ambos, seguía sujetando firmemente el arma de captura de Eraser e intentaba enredarla alrededor de él como había hecho cuando llegó Izuku. Izuku esquivó otro golpe de los brazos agitados del villano y cambió a su cuchillo. Aún estaba nervioso por usarlo realmente, pero no es como si fuera a usarlo contra el villano, ¿verdad? Solo necesitaba cortar el arma de captura para que Eraser pudiera liberarse. Desplegó la hoja y corrió hacia adelante, intentando cortar la tela lo más cerca posible del brazo del villano.
Le costó unas cuantas pasadas, ya que la tela debía de estar mezclada con algún tipo de metal, pero Eraserhead había sacado su propio cuchillo y juntos consiguieron liberarlo. Izuku vaciló solo un momento antes de lanzar sus tuberías a Eraser, que las cogió con cara de confusión. Tu arma de captura no es un buen partido para este villano. Solo va a seguir enredándose. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par al darse cuenta de que acababa de decirle a un héroe lo que tenía que hacer. No es que tengas que usar mis tuberías. Quiero decir, obviamente tú sabes mucho mejor que yo y llevas haciendo esto mucho más tiempo y... Viridian, cuidado. Izuku solo alcanzó a ver la cara de espanto de Eraser antes de que la parte desafilada de una de las garras del villano le golpeara en el estómago y lo arrojara con fuerza contra una de las paredes. Menos mal que ya le había dado a Eraser sus tuberías. Shouta se quedó helado al ver cómo Viridian, literalmente un niño, era golpeado contra la pared y se desmayaba. O con suerte desmayarse. El niño estaba desplomado y se había quedado sin fuerzas, pero Shouta no sabía qué haría si el niño se volvió hacia el villano con rabia en los ojos, aferrando las tuberías que Viridian le había dado como un salvavidas mientras prácticamente gruñía. Gran error. Esquivó todos los ataques que le lanzó el villano y utilizó las tuberías para golpear las articulaciones. No estaba acostumbrado a luchar con ellos, pero tuvo que admitir que eran mucho más eficaces que su arma de captura contra este villano en particular. En cuestión de minutos, el villano se desplomó en un montón en el suelo y empezó a encogerse a medida que el efecto del trigger desaparecía por fin. Shouta envió un mensaje a Tsukauchi para que viniera a recoger al villano y corrió a ayudar a Viridian. Chico, ¿puedes oírme? Viridian gimió. Eraserhead. ¿Estás bien? ¿Has ganado? Shouta miró al chico sorprendido. Estoy bien. Estoy bien. Te acaban de tirar contra la pared, niño problemático. Tienes suerte de no haber muerto. Viridian se encogió de hombros mientras se ponía en pie. Se encogió de hombros. Bueno, venciste al villano, ¿no? Así que mereció la pena. Shouta abrió y cerró la boca varias veces mientras intentaba averiguar cómo responder a eso. No. Chico, eso fue estúpido e imprudente. No vuelvas a hacerlo. Está bien. No le gustaba saber que Viridian mentía. Si el chico seguía poniéndose en situaciones peligrosas como esta, como parecía que iba a hacer, entonces iba a conseguir que lo mataran. Shouta necesitaba asegurarse de que eso no sucediera. Y necesitaba asegurarse de que el chico estaba realmente bien después de ese golpe. Vamos, chico. Te llevaré al hospital. El chico sacudió la cabeza frenéticamente, solo para detenerse con una mueca de dolor, lo que significaba que el chico muy probablemente tenía un dolor de cabeza y probablemente también una conmoción cerebral. Razón de más para que recibiera atención médica. Se agarró al brazo de Viridian, con cuidado de no apretarlo demasiado por si el chico tenía algún moratón. No te ofendas, niño problemático, pero no te voy a dar otra opción. Necesitas un médico. Viridian frunció el ceño, pero dejó de luchar y permitió que Shouta empezara a guiarlo calle abajo hacia el hospital más cercano. Shouta suspiró aliviado y apartó los ojos del chico para poder ver por dónde iban, por lo que no vio la forma en que el brazo del chico se enroscó para darle un puñetazo. El golpe fue descuidado, pero Viridian consiguió darle un puñetazo justo en la nariz con una fuerza sorprendente. Instintivamente, se llevó las manos a la cara mientras se le humedecían los ojos y, para cuando se recuperó lo suficiente como para volver a ver, Viridian ya había desaparecido. Maldito niño problemático. Murmuró Shouta mientras se dirigía hacia el villano abatido. ¿Qué voy a hacer?